Hoy, domingo 21 de junio, seguimos con el tema general de hablar del rostro. Yo quiero hablar elementos para que no se aparte el rostro del Señor. Vamos al libro de las crónicas, al segundo libro de las crónicas, y nos vamos a ir hasta el capítulo 30, y ahí vamos a ver algunas cosas. Voy a leer el versículo 9, y dice ahí: porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. La palabra aquí, rostro, es uno de los sinónimos, y es una palabra muy cortita, af, y que significa nariz o ternilla de la nariz, es decir, la cara, y que habla de una persona, en este caso de la persona de Dios. Acuérdense que la otra palabra que usamos en hebreo es panim, que significa pané, que significa rostro, dando vuelta, mirando de frente al Señor, de cara. De tal manera que ya le queda a usted claro. Pero yo quiero dejar siempre con honestidad, este pasaje usa un término sinónimo. El sí condicionante de volvernos a Dios, como vimos la vez pasada, nos debe llevar a que nunca más de nosotros se aparte el rostro de Dios y se cumpla totalmente lo escrito. Vamos a ver que hay algo escrito en la Escritura, y vámonos hasta Hechos. Hoy vamos a conectar varias cosas en la Escritura, y a este pasaje ya lo vimos, pero vamos a aplicarle de otra manera. Hechos capítulo 3, versículos 19 al 21, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso es volverse al Señor. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de las que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Muy bien, vamos a ver aquí algunas cosas muy importantes. Primero le dice que hay que convertirnos para que sean borrados nuestros pecados, ¿sí? De tal manera que eso ya es lo que hemos estado viendo continuamente, arrepentimiento y conversión para volvernos a Dios y estar de frente a su rostro. Ahora dice ahí que van a venir para que vengan de la presencia del Señor. Ahí hay una palabra usada, tiempos, que es en griego kairos, es decir, intervenciones de Dios, oportunas ocasiones de Dios, sabores de Dios, sazones de Dios. Dice para que vengan en ciertos momentos refrigerio. Es decir, que Dios nos está diciendo en un momento dado que inmediatamente estás teniendo un tiempo de refrigerio. Nosotros sabemos y entendemos aquí por refrigerio cuando tenemos un momento en donde podemos tener un almuerzo o podemos tomar un refresco, como hoy hacen en el fútbol, ¿verdad? Que les dan su agüita para que no se insolen. Entonces, esos son los refrigerios, pero de la presencia del Señor van a venir cuando Dios haga la intervención oportuna. No es que algunos dicen, oiga, pues leyó usted eso y esta semana no ha habido refrigerio, ha habido dificultades. No, pues después de eso pueda que venga el tiempo de refrigerio. 3, esperamos y amamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si se fija ahí dice, y Él envía al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Para nosotros es arrepentirnos y convertirnos para alcanzar salvación, para alcanzar vida eterna, para reconocer la muerte del Señor, para reconocer su resurrección, pero estamos esperando que el Señor regrese, que el Señor Jesucristo sea enviado, y que esto ya está anunciado por el Señor desde el Antiguo Testamento, y que el mismo Señor Jesucristo anunció que Él iba a morir, que iba a resucitar y que iba a regresar, y que finalmente las cartas diversas anuncian la venida del Señor. Inclusive cuando tomamos la mesa del Señor, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así estamos esperando que el Señor venga. Así es que esto es muy importante en cuanto a que nosotros estemos sabiendo que estamos delante del rostro del Señor. Quien no está claro de que el regreso del Señor es inminente, pues entonces estará delante del rostro de Dios. Si estamos delante del rostro de Dios, estamos viendo
cómo se están cumpliendo muchas cosas y estamos esperando que el Señor sea enviado otra vez a esta tierra para quitar tanta aflicción, para quitar tanta enfermedad, para quitar tanta tribulación. Algo Dios tiene que hacer. No puede quedarse así esta tierra que ha sido creación de Él, así como está. Y tiene que enviar al Señor Jesucristo para que Él haga justicia, para que Él también emita juicios en favor y en contra. De tal manera que estamos esperando, y si usted no está esperando la venida del Señor, ¿será que usted esté buscando a Dios? ¿Será de veras que usted está delante del rostro del Señor? Porque los que estamos delante del rostro del Señor, pues esperamos verlo cara a cara, esperamos verlo en persona, y eso nos lleva a una esperanza, nos lleva a un anhelo y a un deseo, que el Señor sea enviado. Y va a ser enviado no cuando usted quiera o cuando algunos están hoy diciendo viene en tal fecha, viene en tal evento. No va a ser así. Va a ser cuando el Dios del cielo, el Padre del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo lo envíe, porque ni los ángeles, ya quedó claro, lo saben, y esto está reservado totalmente en las manos de Dios. Bien, vamos a seguir ahí y amamos eso. Cuarto dice, recibiremos tiempos de restauración. Aquí la palabra tiempos cambia. Ahora arriba está diciendo que es las intervenciones de Dios, las ocasiones oportunas de Dios para darnos refrigerio. Pero aquí cuando cambia tiempos de restauración, está hablando del tiempo de la tierra, del cronos. Está hablando de lo que sucede en esta tierra, de un evento que tiene un inicio y un final. Y está diciendo que tienen que venir cronos, tiempos de restauración de todas las cosas que han sido habladas por los profetas. Es decir, cuando Cristo venga, muchas cosas van a ser juzgadas y se va a hacer justicia y va a establecer su reino. Pero antes de que Cristo venga, el Señor dice, y esto por obra de su palabra y por obra del Espíritu, que va a restaurar muchas cosas. Entre ellos, pues está restaurando vidas de aquellas que se vuelven al Señor y vienen al conocimiento de Jesucristo para alcanzar la salvación y la vida eterna. Eso es parte de la restauración. Pero la restauración es muy amplia, habla de la restauración de la palabra, ya habla de la restauración de la vida, habla de que Él va a tener restauración en el hombre, en su área del espíritu, en su área del alma y en su área del cuerpo. El Señor puede traer restauración de muchas cosas en la integridad que el ser humano tiene. Bien, pero eso está dicho por los siervos, los profetas. Esto es una introducción. Ahora, regresamos ahí al segundo libro de las Crónicas 39 y tenemos aquí un gran resultado que nos trae el volvernos a Dios. Ahora que leímos, vamos a volver a leer eso porque como estamos hablando de varias cosas, puede que hayamos perdido, y vamos a leer segundo de Crónicas 39, porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra. Voy a dejar hasta ahí y vamos a ver algo aquí muy, muy importante. Vamos a ver que el Espíritu Santo aquí está dando testimonio de que nuestros hermanos y nuestros hijos van a hallar misericordia, aun si están viviendo bajo una condición de ser cautivos o de ser oprimidos. Fíjese, históricamente en Jerusalén y en la tribu de Judá no había sucedido el cautiverio de Babilonia. Aquí estaban hablando del cautiverio de Samaria. ¿Quién se había llevado a los hermanos de Judá, de la tribu de Judá, es decir, a todos los 10 tribus de Israel o de Samaria? A Siria, lo que era Israel. Consideró Israel o Siria, se los había llevado a Siria y los había dispersado. Y él dice, hay cautivos de nuestros hermanos, hay cautivos que ustedes pueden considerar que son, dice, delante de los que los tienen cautivos, tus hermanos o tus hijos. Es decir, porque había una cercanía aún de parentesco. Y les está diciendo ello, pero nosotros queremos hacer una aplicación muy especial. El Señor lo que nos quiere decir, que van a venir tiempos de restauración
y que Él quiere que también los que son nuestros hermanos y nuestros hijos, si se han alejado, hablamos en general, hallarán misericordia si los tienen cautivos u oprimidos, y volverán a la libertad. Esto es bien claro de la obra mesiánica de Jesucristo, porque si nosotros nos regresamos al Nuevo Testamento, a Lucas capítulo 4, versículo 18, vamos a leer ahí, ¿verdad? Bueno, desde antes dice que el Señor Jesucristo regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo y entró a la ciudad de Nazaret, y en un día en la sinagoga, en un día de reposo, tomó el libro de Isaías y lo empezó a leer. ¿Y qué es lo que él estaba leyendo ahí en Lucas 4:18? El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, pobres espiritualmente, pobres moralmente, pobres corporalmente, para dar buenas nuevas para sanar a los quebrantados de corazón. Imagínese toda la obra del Señor Jesucristo que tiene que ver con tus cosas de la mente, con las emociones, con los sentimientos, con la voluntad. El Señor estaba haciendo una obra de restauración por su misericordia, pero también dice, ¿verdad? Sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos. Dice, hay muchos hermanos entre ustedes que están cautivos del diablo, están bajo los lazos del diablo y están haciendo la voluntad de él. Hace poco se dio una clase muy especial con respecto a los endemoniados en Gadara, y ahí vemos que ellos estaban cautivos y tenían hasta una conducta totalmente equivocada y violenta, y hay gente que está cautiva y dice uno, bueno, ¿y por qué tiene esta persona tal conducta? Puede ser que en un momento dado, no, solo Dios nos lo muestre, nos lo revele, esté bajo cautiverio del diablo. Hay vecinos que nosotros vemos que están, y su conducta es una conducta totalmente violenta e inmoral y totalmente contraria a un pensamiento de la normalidad del ser humano, y decimos, pues se me hace que esta persona puede que esté endemoniada. Y a lo mejor así es. El Señor ha venido a dar libertad a los cautivos, pero dice, ¿verdad? Un poquito, y dar vista a los ciegos. Hay gente que no está viendo que la salvación viene de parte de Dios a través de Jesucristo para alcanzar la vida eterna, y no lo quiere ver por más que lo decimos, y quiere dar vista para que vean que su vida en lo moral es inmoral, y que en lo espiritual es sin el conocimiento de Cristo, y que les falta Cristo para alcanzar la vida eterna, y no le dan la debida importancia para que sus ojos sean abiertos. Dios quite las vendas de los ojos, Dios ponga colirio en los ojos y les devuelva la vista. A Jesucristo dijo, y eso viene de Isaías, que el Señor nos quiere dar ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender, para que nos convirtamos, para que nos volvamos a Dios. ¡Wow! ¡Qué palabra!, ¿verdad? Estoy dando una proyección de este pasaje del segundo libro de las Crónicas, capítulo 30, versículo 9, hacia a Lucas 4:18. Y finalmente, bueno, no finalmente, todavía faltan dos cosas. Dice, para dar apertura a los oprimidos por el diablo. Y aún el pueblo de Dios a veces estamos siendo oprimidos porque tenemos un enemigo. Es claro, ¿verdad? Cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 12, que el dragón, Satanás, la serpiente, está levantada contra el pueblo de Israel, contra los que tienen el testimonio de Jesús, contra la iglesia de Jesucristo, y aún contra todos los moradores de la tierra. Y si no están cautivos, si no están poseídos, están oprimidos. Algunos me preguntarán y dirán, bueno, ¿y usted alguna vez esté oprimido? Pues claro que haya sido oprimido por alguna enfermedad, he sido oprimido por alguna situación, he sido oprimido por una circunstancia, claro. Pero el Señor dice que Él viene a dar apertura de cárcel a los oprimidos, sacarnos de esa cárcel para estar en libertad. Vean nada más la proyección. Todo esto dice que es a causa de la misericordia, y el Señor dice que esa misericordia la quiere aplicar a todos los hermanos, y quiere aplicarle a todos los hijos de Dios, quiere aplicarle a todas las familias, si se dejan. ¿Qué palabra es esta? Y finalmente dice, a predicar el año agradable del Señor.
Entonces, está habiendo una oportunidad en la visitación de Jesucristo, se ha dado una oportunidad de que el Señor vino no para condenar, no para juzgar, no para castigar, sino para salvar el mundo. Y ese es el año agradable del Señor. Hoy es tiempo de salvación, hoy es tiempo de misericordia, hoy es tiempo de clemencia de Dios. Pero va a venir un tiempo en que los juicios de Dios de condenación, que los diversos juicios de Dios en cuanto a todas las cosas terríficas que van a pasar y terribles que van a pasar en esta tierra, se van a dar en consecución. Y entonces la gente va a decir, pues, ¿qué está pasando? No aprovechaste el año agradable del Señor. Hoy estamos en el año agradable del Señor. Es tiempo de que prediquemos el evangelio, es tiempo que le digamos a la gente, hay un año agradable, el Señor te ama, quiere derramar su gracia, su misericordia, su bondad sobre ti para salvarte. ¿Quieres tú? Seguimos adelante. ¿Cuántos alaban al Señor? Esto está confirmado porque la iglesia continuó y la iglesia hizo todo esto, libertar cautivos y dar apertura de cárcel a los oprimidos. Yo no les voy a leer todo el libro de Hechos del Espíritu Santo, pero si usted lee el capítulo 5 de Hechos, va usted a encontrar que lo que hizo Jesucristo para echar fuera demonios, para libertar a los cautivos, para sanar a los oprimidos por el diablo, lo mismo empezaron a hacer los apóstoles. Y la iglesia estaba haciendo lo mismo. El Señor le llevaban todos los enfermos y los lunáticos y los libertaba, le llevaban a los apóstoles y a la iglesia eso y los libertaba. Finalmente, ¿verdad? Cuando Pedro apóstol recibe una visión, eso sí, muy clara, personal, para ser enviado a la casa de Cornelio, va a la casa de Cornelio y empieza a levantar un tremendo mensaje acerca de la persona de Jesucristo y acaba diciéndole a la gente de Cornelio, ¿por qué les diría esto? El capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, versículo 38, habla del mensaje de la predicación de Pedro y dice, ¿cómo les dice ahí? ¿Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y poder? ¿Y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo? Como diciéndoles, aquí hay oprimidos por el diablo en tu casa, Cornelio. Pero aquí está Jesús de Nazaret con la unción, con el poder del Espíritu Santo. No está aquí, pero en su nombre vamos a dar apertura a todos esos oprimidos para que ya no estén oprimidos. Hoy el Señor está haciendo lo mismo, hoy quiere hacer lo mismo, hoy quiere quitarnos opresión, hoy saltamos a veces los cristianos de un dolor o de una enfermedad a otra enfermedad, de una carencia a otra carencia, de una aflicción a otra tribulación, pero el Señor dice, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Me puedes tomar en cuenta? ¿Puedes apelar a mi promesa? Quiero sacarte de ahí. ¿Te sientes encarcelado? ¿Te sientes atado? ¿Te sientes enlazado? Estoy listo. ¿Cuántos estaremos dispuestos a dejar que esa misericordia? Y mire que esto viene desde el Antiguo Testamento. No hay rey que haya tenido y que tuvo, como todos los seres humanos, un grave error, porque Ezequías fue un gran rey y fue de los pocos y fue el que vio cómo Dios en una intervención, cuando buscaron su rostro junto con Isaías, venció al ejército asirio, venció aún al rey de los asirios y los avergonzó, y aún después sus propios hijos lo mataron, y ese reino se vino abajo porque no pelearon contra Jerusalén ni contra Ezequías, pelearon contra Dios. Pero en ese momento Ezequías buscaba el rostro de Dios y lo buscó. Y Ezequías hizo un gran avivamiento. Hoy se nos decía que probablemente el capítulo, y eso lo vimos hace mucho tiempo, al estudiar Salmo 119, lo hizo Ezequías. ¿Y por qué? Porque él se dio cuenta, y ahorita lo veremos, que era muy importante guardar los mandamientos, guardar la ley de Dios, guardar la palabra del Señor. Le dio la gran importancia. ¿Y sabe qué? Dios lo bendijo en sobremanera. Ahora, vamos a dejar eso sobre una cosa. Ahora vamos a ver. Hemos visto que el Espíritu Santo da testimonio de lo que quiere hacer. 2, nuestro Dios es clemente y misericordioso. Oiga, mire lo que Jesús dijo.
Acabamos de estudiar eso. Vamos a ver que estamos en un tiempo en que la misericordia de Dios, como hace rato dijo, estamos en el tiempo agradable del Señor, en el año agradable del Señor. Acabamos de estudiar eso y si usted no aprovechó ese estudio, lo lamento. Pues vamos ahí a Mateo 9, 12 y 13 y dice ahí: al oír esto, Jesús les dijo, palabras de Jesús, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto es lo que el Señor nos está diciendo, que en su misericordia y su clemencia sigue siendo hoy vigente. Y a través de Jesucristo, el mismo Jesús lo ratificó. Él era muy criticado, ¿verdad?, por las sanidades que hacía en tiempos de reposo, por haberle dicho al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. No les gustó, eso fue la clase anterior, pero bueno, si no quieren que les diga tus pecados son perdonados, pues le dijo al paralítico, levántate y anda. ¿Y qué cree? Se levantó. Así es que el Señor nos ha venido a decir, si allá Ezequías decía y clamaba por la palabra de Dios, que Dios fuera clemente y misericordioso, hoy Jesús dice, yo quiero decirles que quiero tener misericordia y que Dios quiere dar misericordia, no quiere sacrificio, no quiere cosas religiosas, porque he venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Vea la misericordia que el Señor tiene. Es indudablemente que esto, como se nos confirmó en el mensaje de este jueves, fue nacido de una palabra profética de Oseas 6:6. Acuérdese que hace rato hablamos allá en Hechos 3:19, en el 21, que tienen que venir de parte de Dios a esta tierra tiempos de restauración en el cronos del hombre, en el tiempo del hombre, de todas las cosas. Entre las cosas que Dios está haciendo para restaurar es que el Señor está diciendo, yo quiero seguir teniendo misericordia y clemencia de todos ustedes. Sé que todos ustedes, ninguno es justo. Sé que todos ustedes tienen algún pecado que les ha hecho daño o un pecado que ustedes practican. Pero ¿saben qué? Arrepiéntanse. Los quiero perdonar. Los quiero cambiar. Eso es lo que Dios está diciendo. ¿Y qué creen? Esto venía desde Oseas 6:6. Es decir, que se cumple la palabra que iban a venir tiempos de restauración. Hoy son tiempos de restauración. Este 21 de junio del 2026, claro que estamos en tiempos de restauración. Dios está tratando con tu vida y está tratando con mi vida, está tratando con muchas vidas, está tratando con los que son su pueblo y está tratando con los que no son su pueblo. Dios quisiera que todo fuera restaurado. Por eso oramos por México, porque creemos que Dios puede restaurar México. Por eso oramos por las familias, porque creemos que Dios puede restaurar los matrimonios y las familias. Por eso oramos por las iglesias, porque creemos que la iglesia de Cristo en todo lugar puede ser restaurada. No nada más. Estamos esperando un acto de condenación, estamos esperando la misericordia y la clemencia de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Bueno, vamos a ver, lo tercero dice, bueno, vamos a leer Oseas 6:6, porque yo se los platico, fue leído allá en la clase, pero ¿escuchó usted la clase? Se me hace que no. Nada más por las visitas que hubo. Escúchenla, vale la pena. Y dice ahí, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios está harto de la religiosidad. Dios es harto de las religiones, cualesquiera que se llamen. Yo tengo esta religión. Dios no quiere religión. Dios quiere una relación. Dios quiere que vivamos en su misericordia. Y Dios no quiere sacrificios que se darían. Ahorita vamos a ver algo tremendo, como Dios aceptó, mientras había calidad, el cambio de una fecha importante. ¡Oh, caray! De una fiesta solemne aceptó un cambio. ¿Por qué lo aceptó? Porque Dios lo que quiere es un corazón para Él. Bien, y eso
de decir es que es a fuerzas que hoy es que celebrar esta festividad y hay que a fuerzas celebrarla cuando no es así. Es por su clemencia y misericordia que nuestro Dios no apartará de nosotros su rostro con esta permanente condición. ¿Cuál es la permanente condición? De lo que ya hemos hablado varias veces y que hemos hoy hablado también, que Jesucristo dice, si nosotros nos volvemos a Él. ¿Cuál es el secreto más sencillo y más hermoso? Vuélvete a Dios. Y eso te da una condición de excepción. ¿Y qué te vas a encontrar? Que Dios no va a apartar su rostro de ti, ni lo quiere apartar. ¿Quién se aparta del rostro? Tú. ¿Quién se aparta del rostro? Yo. ¿Quién se aparta del rostro? Nosotros. Dejamos ahí, esto es la explicación del segundo libro de las Crónicas 39. Pero mi mensaje es elementos para que no se aparte su rostro. Vamos a ver algunos elementos para que no se aparte el rostro de Dios de nosotros. Regresamos ahí y vamos a ver qué es lo que el Espíritu enseñó al rey Ezequías. ¿Qué es lo que le mostró al rey Ezequías? ¿Por qué sí guardaron los elementos? ¿Por qué Dios defendió a Jerusalén y juzgó al rey de Asiria y lo destruyó y mató a 180,000 soldados en una noche? El Señor los destruyó, deshizo al Rasacés, deshizo al Rabmajag, ese era el consejero brujo, el consejero de guerra, es decir, el general, los deshizo, los hizo y mató a todos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo? ¿Por qué él sí estaba delante del rostro de Dios? ¿Por qué no se apartó el rostro de Dios? Esto nos da elementos para decir, yo no quiero que el rostro de Dios sea parte de mi vida. Yo quiero que el rostro de Dios esté delante de mí. Yo quiero estar delante, me conviene. Vamos a ver los elementos que hay ahí. Nos vamos hasta el segundo libro de las Crónicas, capítulo 29, ahora, y vámonos a ir al versículo 34. Y dice ahí, mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desarrollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron. Porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Vamos a ver aquí algo muy hermoso y haciéndolo proyección al Nuevo Testamento, al Evangelio de Cristo. Jesucristo, fíjese bien, dice, los sacerdotes eran pocos. Jesucristo, a toda la iglesia, nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. ¿Habrá pocos? Si hay pocos, ¿es por qué? No han creído esa palabra. Porque no han recibido esa palabra. Y porque su conducta los aparta del rostro de Dios. Y aunque ahí está la promesa, aunque ahí está la obra de Cristo, somos pocos los que queremos en verdad ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Tú lo quieres? Qué bueno. Y si no lo quieres totalmente y hoy decides hacerlo, vamos a ver que el Señor no quiere más que se digan, hay pocos sacerdotes del Padre de Dios, sino que el Señor diga, aquí estamos 20, pero todos somos reyes y sacerdotes para Dios. No somos pocos, somos todos. Cambia la palabra ahí. Bien, vamos a ver entonces que eso está bien claro, y yo sé que algunos dirán, aunque algunos lo conocen, otros no lo conocen, pero Apocalipsis 5:10, ahorita regresamos allá a segundo libro de las Crónicas 29, dice ahí al final, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Finalmente, si nuestra carnalidad, si nuestra indiferencia, si nuestra falta de obediencia no ha cumplido con esto, el día que el Señor nos tenga en su presencia, no te va a quedar de otra. Si alguno dice, es que yo no quiero ser rey y sacerdote para Dios, nomás quiero ser
salvo. El Señor dice, pues te digo que finalmente cuando estemos allá, todos ustedes van a ser reyes y sacerdotes. Y cuando yo regrese a la tierra, todos van a reinar junto conmigo como reyes y sacerdotes. Lo quieras o no lo quieras, se va a cumplir. Va conmigo. ¿Y por qué es que el Señor está listo para hacerlo? ¿Qué es lo que ha hecho en nuestra vida? Capítulo 1 de Apocalipsis, versículos 5-6. Fíjese bien la obra de Jesucristo. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Cristo te ama. Cristo te ama todavía. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí ya está hablando en pasado. Pero hoy me ama y hoy me lava con su sangre. Pero cuando esté yo en su presencia, allá en su morada, Él va a decir, el Espíritu va a decir que Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y también ya es un pasado que es un presente continuo. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así es que, en otro sentido, esto ya está hecho. Esto ya es una promesa cumplida. Es algo que solo falta que suceda. ¿Y cómo sucederá? Pues que tú te dejes, que tú te rindas, que tú te entregues. Regresamos. Ahora vean, tenemos que acercarnos pues a Dios, a Jesús, porque Él es piedra viva, para ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, y ofrecer sacrificios aceptables a Dios. ¿Eso dónde está? Y esto ya no lo sabemos casi de memoria. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Y dice, ¿verdad? Acerquémonos a Él, piedra viva, desechado y despreciado por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Se refiere a Jesús. ¿Vosotros también? ¿Sí? Bueno, vamos a leerlo completamente porque luego yo por andarlo diciendo de memoria, me falta. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Bueno, parece ser que sí lo repetí completo y se lo voy a ratificar. Sí, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Y sabes qué? Tienes que creer la palabra de Dios, porque está también escrito en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Esa es tu identidad, la quieras aceptar o no. Si por tu conducta y por tu manera de pensar y por tu falta de compromiso no lo quieres aceptar, de todos modos dices, tú eres linaje escogido, tú eres real sacerdocio. Entonces, condúcete y compórtate como tal. Gracias a Dios por ello. ¿Va conmigo? Estamos aprendiendo toda la proyección que hay. Y decía en ese tiempo el Espíritu que había pocos sacerdotes. Hoy todos somos sacerdotes. Hoy no hay pocos. Hoy hay resfriados. Hoy hay gente que está siendo resfriada. Pero también yo les dije algo, que el Señor, conforme a los profetas, dijo que iba a restaurar todas las cosas. Está restaurando el ser reyes y sacerdotes. Pero también el Señor está restaurando los oficios, está restaurando los ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12? Vamos hasta allá y vamos a ver que el Señor está en esa labor de restaurar las cosas hasta antes de la venida del Señor Jesucristo. Algunos estamos pensando que lamentablemente, porque mucha iglesia ha estado cayendo en errores doctrinales y está cayendo en apostasía, es decir, negando la verdad y no guardan la palabra verdad, eso lo veremos en un momento. Pensamos que parece que la iglesia verdadera de Jesucristo va a desaparecer.
Pero el Señor dice que tiene que venir una restauración. Antes de que Cristo venga, tiene que venir una restauración. Y Dios tiene que levantar iglesias locales que estén llenas de reyes y sacerdotes, y Dios tiene que levantar iglesias que se levanten verdaderos oficios. Efesios capítulo 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Dejará Dios que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sea edificada? No levantará Dios oficios, no levantará a los santos en la obra del ministerio para completar, unos en diaconía, otros en ayuda, otros en alabanza, otros evangelizando, no sé, otros testificando, no. Usted vea, ¿dejará Dios que eso? ¿Ganará la maldad? ¿Ganará el diablo? ¿Ganará el mundo? Entonces, ¿dónde está la victoria de Cristo? Y hay predicadores que dicen, no, ya no puede venir un avivamiento, y lo ponen allí en las redes, ya no puede, lo que van a venir es juicios de Dios. Entonces, ¿dónde está esa palabra de que antes de que el Señor sea enviado, vengan tiempos de restauración que hablaron los profetas? Entonces, ¿para qué los profetas hablaron de tiempos de restauración? ¿Para qué? Aquí en Efesios se nos dice que el Señor quiere que se edifique el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, si no va a edificarse el cuerpo de Cristo. Esa es la lucha que tenemos en esta iglesia local, que sea edificado el cuerpo de Cristo, tú y yo. Amén. Muy bien, vamos a seguir aquí adelante. Pero vamos a ver que hay tres cosas conforme a los reyes y los sacerdotes y los oficios. Hay tres cosas, y algo se trató este jueves. Tenemos que ser llamados, tenemos que ser elegidos y tenemos que ser fieles. De tal manera que esos son los que estarán con Jesucristo. Es indudablemente que de donde yo saqué que tenemos que ser llamados, elegidos y fieles, en Apocalipsis, y vamos hasta allá, en el capítulo 17, versículo 14, dice, y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Fíjese, la victoria es del Cordero de Jesucristo, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él, yo estoy con Él, son llamados y elegidos y fieles. Entonces, como reyes y sacerdotes, no cualquiera es rey y sacerdote, no cualquiera tiene un oficio, no cualquiera tiene un ministerio, tiene que ser llamado, elegido y fiel. El jueves se nos dijo que hay dos caras en el llamado: los que son llamados para ser salvos y los que son llamados para ser siervos. Pero cuando Cristo edificó la iglesia y cuando el Señor manifestó su obra en hechos del Espíritu Santo, a la iglesia toda la volvió siervos. Ya la iglesia toda la volvió reyes y sacerdotes. Entonces ya no hay, como en un momento dado, pensar en un laicismo, es decir, separar en la iglesia los que son siervos de los que son pueblo. Todo el pueblo servimos a Dios. Todo el pueblo somos reyes y sacerdotes. Pero hay oficios en donde hay que haber un llamado, sí, porque no todos son pastores, no todos son maestros, pero todos somos reyes y sacerdotes. ¿Quede claro ello? De alguna manera. Bueno, vamos a ello. Vamos a ver un poquito de ser llamados por Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque hoy, en cuanto a los oficios que vemos ahí, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, muchos son llamados por los hombres. Se nos dice, si sales de una universidad teológica ya eres pastor. ¿Y el llamado? Si sales de un seminario de tal denominación, ya eres pastor. ¿Eres pastor? ¿Eres llamado? ¿Eres elegido? Ahorita vamos a ver, ¿eres fiel? Si somos llamados por los hombres,
no somos llamados por Dios, no podemos ser parte de esos oficios. Tampoco cuando nos llamamos por nosotros mismos. Así como algunos dicen, es que yo voy a ser profeta. El profeta lo levanta Dios, habla Dios a través de él, pero el profeta busca al Señor. Hay muchas cosas que tiene que cumplir el profeta, pero no puede decir que fue llamado nada más porque diga. Eso nos ha llevado a que hay una bola de que dicen ser profetas y mujeres y hombres que son una bola de mentirosos, porque están hablando mentiras desde que no son llamados, nada más porque aprovechan el conocimiento o aprovechan cierto discernimiento natural para buscar su beneficio personal. No, entonces los llamados por el hombre y los llamados por sí mismos no son llamados. Vamos a ver quiénes son llamados. ¿Qué nos dice? Vamos ahora a hablar segunda carta de los Tesalonicenses 1:11. Vamos hasta allá, pues estamos hablando de que Dios quiere levantar oficios, Dios quiere restaurar oficios, pero el Señor quiere que esto sea gente verídica, gente la verdad. Segunda Tesalonicenses 1:11, y dice ahí, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Entonces aquí estamos viendo que seamos dignos de ese llamamiento y que el que tiene un llamamiento cumple todo propósito y obra de fe con poder. ¿Dónde está entonces que estemos viendo que mucha gente está cumpliendo propósitos no personales ni grupales, sino propósitos de parte de Dios, y lo está haciendo en fe y lo está haciendo con el poder de Dios? Todos quieren hoy una iglesia de lucimiento, todos quieren una iglesia atractiva, todos quieren un ministerio atractivo, uno que me den muchos likes en lugar de que sean unos pocos, en números sean cas, para los que saben lo de las redes sociales. Pero eso no es, porque Juan el Bautista fue llamado por Dios y no hay mayor profeta que ese. No tuvo auto, no tuvo casa, no tuvo esposa, no tuvo hijos, no tuvo iglesia, tuvo pocos discípulos, pero Jesús dijo que era el profeta mayor entre los profetas. ¿Cuál fue? Por lo cual Dios dijo eso, porque fue llamado por Dios, fue elegido y porque cumplió los propósitos en fe y en poder. Y él predicó, les gustase o no les gustase, a la religión de ese tiempo, a los judíos y a los fariseos y a los escribas y a los saduceos, y les dijera: ustedes son una generación de víboras, ustedes dicen conocer la palabra de Dios, ustedes dicen ser los elegidos por Dios, pero ustedes son unos mentirosos porque ustedes no obedecen la palabra de Dios. Yo lo obedezco, arrepiéntanse y prepárense, porque tras de mí viene alguien que se llama Jesús, que los puede salvar, y que ustedes lo van a rechazar. ¿Y qué le pasó a ese super profeta, si así le puedo yo decir? Le cortaron el cuello. Una damita le pidió a un tal Herodes que le cortara el cuello y le cortó la cabeza. ¡Qué tremendo! Entonces, ¿dónde están los cas para Juan el Bautista? ¿Cuántas aprobaciones, deditos arriba tenía? ¿Y cuántos abajo? Pero él cumplía los propósitos y la obra de Dios con poder y en fe. Muchos quieren ser profetas, y a veces he puesto este ejemplo. Muy bien, entonces te vamos a dar la palabra profética como Isaías. Perdón la palabra que voy a usar porque se usa en la Biblia, que 3 años anduvo enseñando las nalgas. ¿Qué silencio?
¿O vas a ser profeta como Ezequiel y tienes a tu amada? Y el Señor dice, ahora te voy a quitar a tu amada. ¿Estás dispuesto? ¿O estás dispuesta? ¿Qué silencio? ¿Quieren ser profetas? Esos profetas cumplieron. Y les hablaban de ser locos. O como Jeremías. Ya no te voy a explicar más cómo lo trataron. No le creyeron ni los sacerdotes, ni los ancianos, ni los príncipes, ni los hombres, ni las mujeres, ni los adolescentes. Nadie le creía. Cárcel, qué bueno que lo metieron, ya nos cansó. Porque hablaba la verdad. Porque el Señor le dijo, y él no quería, él era un adolescente, dice, vas a destruir y arruinar, y luego vas a construir. Señor, no me pongas a destruir, a arruinar a estos rebeldes, mira nomás cómo me van a poner. Y cierto que tuvo razón, pero yo voy a estar contigo, y tú no vas a morir. Y él no murió, como murieron muchos, pero él cumplió. Pero le fue fácil, es su llamado y su elección, pero él fue fiel. Bueno, ya no le voy a poner más, pero vamos a ver, segunda carta a Timoteo 1:9, hablando de los llamados. Y dice ahí, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí encontramos varias cosas. Él, Jesús, nos salvó. Él nos llamó, y no es un llamamiento cualquiera, es un llamamiento santo. ¿Cómo podremos hoy aceptar, aún en la manera externa en que se comportan, lo que hablan, lo que dicen públicamente, cómo se visten, y decir que tienen un llamamiento santo cuando no lo tienen? No conforme a nuestras obras. Dios no te llamó porque tú seas perfecto. Te llamó porque tenía un propósito tuyo. Él va a sacar de lo vil lo precioso. Él va a cambiar lo débil y lo fuerte. Él es el que lo puede hacer. Y la gracia que nos es dada en Cristo Jesús. Yo estoy aquí por la pura gracia de Dios. Tú estás aquí por la pura gracia de Dios. No haya en nosotros más que humildad, temer a Dios y no temer al hombre, porque estamos aquí por la pura gracia. ¿Va conmigo? Nos llamó entonces con ese llamamiento santo. Bueno, vamos a dejarlo de llamados, yo no estoy ahí, escuchen al hermano Eliud. Ahora vamos a hablar elegidos o escogidos, son sinónimos, porque la palabra elegido en griego es eglegomai, y significa seleccionar, escoger, elegir. Pero vamos a ver, ¿te puedes autoelegir? Vamos a ver qué dice Juan capítulo 15, vamos allá, versículo 16, vamos a ver. Si es que alguien se puede autoelegir, autoproclamar, y dice ahí, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Quién te eligió? A mí me eligió el Señor Jesucristo. En los años 70, el Centro Cristiano de Arrebatamiento era un hervidero de evangelismo. Y evangelizábamos en los mercados, en las cárceles, en las calles, en las vecindades, en las plazuelas, en Garibaldi, en la Merced, en todas partes. La fama era muy grande y alguna vez vino una persona al Agua Tabasca y dijo, ¿dónde está esa gran iglesia? Estos poquitos son los que están alborotando todo el asunto. Sí, estos poquitos. ¿Con cuántos el Señor Jesús sacudió el mundo? Con 12. No se necesita gran bola. Y entonces se hizo fama de este servidor. Y un grupo de pastores de Ciudad Azteca me invitó.
y me dijo, vamos a tener en un cine un evento evangelístico y queremos que tú vengas para que tú seas el evangelista. En ese tiempo yo era más evangelista que pastor. Entonces yo fui a una reunión previa y los pastores pues se pusieron muy agresivos. ¿De qué denominación eres tú? No tengo denominación, yo solo creo en Cristo. Fui alguna vez metodista, pero ya no soy. ¿De qué seminario saliste? No tengo ningún seminario. ¿Cuál es tu posición doctrinal? No tengo ninguna posición doctrinal. Yo creo que la palabra de Dios es la que tenemos que guardar. Danos tu título. No tengo título. Fueron tantas preguntas que llegó un momento en que me levanté y le dije, miren, ¿saben qué? Ustedes traigan a quien crean que es el evangelista afamado y que tiene título y que tiene respaldo de una iglesia. Yo solo predico la palabra de Dios, predico el evangelio y tengo el poder del Espíritu Santo. Tengo la unción del Espíritu Santo. Si ustedes me quieren aceptar, bien, si no, búsquense otro. Porque yo no tengo por qué estar a ustedes aclarando cómo Dios me llamó. A mí Dios me llamó y Dios me escogió. Y yo les dije, en esos momentos yo era un eminente industrial y un hombre que tenía mucho dinero y tenía muchos recursos. Ni vengo a buscar tampoco su dinero porque ni lo necesito. Y ¿saben qué? Aquí estoy, si quieren, hasta luego. Entonces se levantaron algunos pastores y dijeron, no, déjenlo, porque en verdad le acompaña una fama de evangelismo. Aquel domingo en Ciudad Azteca, en la plaza de Ciudad Azteca, se hizo el culto y ellos se quedaron maravillados. 400 convertidos de golpe, milagros y sanidades. Eso hizo el Señor. Pero la gente está esperando algo que sea conforme a los hombres, no conforme a Dios. ¿Sabe qué? Cuando uno es llamado y uno es elegido por Dios y uno es fiel, uno sigue ahí, pase lo que pase, suceda lo que suceda, acontezca lo que acontezca, sigue uno con el mismo llamado. ¿Y sabe qué? Yo no voy a perder ese llamado. Algún pastor me dijo, ¿y cuándo nos jubilamos los pastores? Cuando te mueras, le dije. Porque el llamado del Señor es hasta de tu muerte. ¿Dónde viste que Pedro fue jubilado? O que Juan fue jubilado, o que a Pablo fue jubilado, o que los apóstoles fueron jubilados. A Jacobo le cortaron también la cabeza y lo jubilaron a la fuerza. Pero ¿sabe qué? No hay. ¿Dónde está eso? Ay, es que en mi iglesia jubilan, me dijo un pastor. Yo sé lo del espíritu y el poder, pero no me pidas que lo predique ni lo enseñe aquí en la iglesia. Me corren y voy a perder mi jubilación. Eso es lo que hay. Porque no hay un llamamiento, no hay una elección, no eres escogido. Muy bien. ¿Quién te escoge? Jesús y nadie más. Primera de Pedro 1:2 dice, ¿cómo fuimos elegidos? Elegidos según la presencia de Dios en santificación. Vamos allá a leerlo. Primera de Pedro 1:2. Eso es como el Señor lo hace. ¿Qué es lo que te quiero yo decir? Si Dios quiere que cumplas un propósito, voy a volver a leer ahí. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sean multiplicadas. Dios es un eterno presente. Dios me conoce desde que estaba allá y a ti te conoce desde que estabas tú siendo un alma que todavía no estaba depositada en un cuerpo. En su presencia, Dios conoce cuál va a ser el camino y Dios te elige. Dios te ha elegido para ser salvo. Dios te ha llamado para ser santo. Dios te ha llamado para ser rey y sacerdote. Pero si Él quiere que tú ejerzas algo dentro del cuerpo de Cristo, esto ya estaba determinado desde antes. De tal manera que el Señor en su presencia ya había dicho, yo te elegí. Pero no te elige para cualquier cosa.
Dios Padre te elige para que te santifiques en el Espíritu, para que obedezcas y para que algún día entiendas que tienes que ser salvo y ser rociado con la sangre de Cristo y te perdonen tus pecados, para que sepas que la gracia y la paz van a ser multiplicados en ti. Ese es un verdadero elegido. Alguien que reconoce que el Padre lo eligió y que el Padre lo está santificando por su Espíritu. Y hoy rechazan muchos el Espíritu, que es para obedecer su palabra, que es para ser rociados continuamente con la sangre de Cristo, porque esa es la limpieza automática. Juan 1:7 dice: Dios es luz y los que estamos en luz tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, porque no hay hombre justo que haga siempre bien y no peque, y el Señor sabe esto. Tenemos que ser rociados con la sangre de Cristo. Por ahí destruimos que la sangre de Cristo no cubre, que la sangre de Cristo no es para inmerserte, porque hay hermanos que empiezan en la lucha del enemigo: la sangre de Cristo te cubre. ¿Cuál te cubre? La sangre de Cristo no cubre, la sangre de Cristo es rociada para limpiar tus pecados. Gracia y paz se van a multiplicar en ti. Seguimos aquí. Juan 3:34. Estamos hablando de los elegidos. ¿Cómo saber que alguien es elegido? Ya usted está viendo aquí que algunos que dicen ser elegidos, ¿cómo van a ser elegidos si no andan en la santificación del Espíritu? ¿Cómo van a ser elegidos si no obedecen la palabra de verdad y predican lo que ellos piensan que deben de predicar? ¿Cómo van a ser elegidos si no se levantan diciendo: hoy, Padre, úsame por tu gracia? Todos los días yo le digo al Señor: aquí estoy, es por tu gracia. Lo que voy a hablar hoy, lo que estoy hablando con usted, le dije: dame tu gracia. Hace rato estaba yo ahí y le volví a repetir: dame tu gracia y dame tu paz. Nada somos sin la gracia de Dios. Juan 3:34 dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios nos da el Espíritu por medida, en santificación del Espíritu. A ver, vamos a analizar a alguien que dice que es elegido. Vamos a analizar. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue enviado por el Padre. ¿Qué habló Jesucristo? Las palabras de Dios. ¿Habló mentiras o habló verdad? Habló verdad. Y luego dice: ¿era un hombre que estaba ungido, sí o no? ¿Le había sido dado al Hijo del Hombre el Espíritu por medida un poquito y ya? Plenitud de Dios. Ahora vamos a aplicarlo en paralelismo para los que se dicen elegidos. Vamos a decir: si eres elegido, ¿a dónde Dios te ha enviado? El envío habla de una misión. Inicialmente, por el hervor del avivamiento, fui más evangelista que pastor. Pero cuando yo iba camino, y ahí está mi esposa por testigo, a ese domingo a evangelizar a aquellos que vinieron, esos 400, y se rindieron a Cristo. Por causa del nombre de Cristo, no fui yo, fui el Espíritu quien los convenció. El Espíritu me hizo llorar en el camino y mi esposa me vio. Dice: ¿por qué estás llorando? Porque acabo de oír la voz del Señor que me dijo: no más de evangelista. Yo quiero que enseñes a mi pueblo lo que es seguirme. Te regresas a esa iglesia pequeña, en aquel tiempo teníamos unos 30, 40 en Athabasca, y les vas a enseñar la palabra de verdad. Y no vas a dejar de tener el promover el evangelismo y el arrepentimiento, pero nunca más vas a ser evangelista. ¿Y sabe qué? Lloré, pero me la cumplió el Señor. Yo había sido evangelista en la radio aquí en México. Había sido evangelista en la radio en Honduras. Había sido evangelista en una colonia, ya ni me acuerdo el nombre de la colonia. Ahí se convirtieron 800. Había sido evangelista aquí.
Había ido a bosques de Aragón y había sido evangelista. Y me dijo el Señor, esta es la palabra para ti, te regresas. Y te voy a decir algo, le voy a borrar a todos esos que te conocen, porque había un cartelón, no sé quién me sacó una foto, que estaba yo vestido en algún lugar, que traje, y decían, el evangelista internacional Ernesto Gleason. ¿Ah? Que hasta la lengua saqué. Yo nunca dije eso de mí. ¿Y sabe qué? Se acabó la foto del evangelista internacional. Se acabó, nunca más me volvieron a llamar para evangelismo. Fue Dios el que me habló, fue Dios el que me dijo. ¿Qué pasó? De ahí surgieron, ¿no? Y dirás, hay unos pocos aquí, pero yo estoy haciendo la voluntad del Señor, porque han sido fundadas 43 iglesias, unas que son una bola de rebeldes que ya se fueron, porque lamentablemente yo no tuve cuidado en que fueran pastores llamados y elegidos y fieles. Me lo exigí, pero no lo exigí en otros. Pero ahí está la obra. ¿Se cumplieron los propósitos de Dios? Claro, claro que se cumplieron, porque Dios me envió a eso, como envió a Jesucristo. Yo hablé la palabra y sigo hablando la palabra de verdad. Y le voy a decir algo, a mí el Espíritu no me ha sido dado por medida. Hoy en la madrugada yo le decía, lléname de tu Espíritu, Señor. Antes de pasar aquí, lléname de tu Espíritu. No se trata, Señor, de que la gente nada más venga aquí sin ningún resultado. Es tu Espíritu el que tiene que hacer las cosas. Lléname de tu Espíritu. Algunos desprecian el diaconado, pero nada más el diaconado, llenos de buen testimonio, llenos de espíritu, llenos de fe, llenos de sabiduría, llenos de gracia y llenos de poder. 6 pequeñas cualidades de un llamado elegido y fiel que tú no tienes. Ay, perdón, que debiéramos tener todos. Jesús dijo que era diácono y verlo. ¿Cuántos van conmigo? ¿Están disfrutando? Yo sí estoy disfrutando. Vamos a ver, vamos a dejar. Entonces, el que es enviado habla las palabras de Dios. ¿Por qué? Si son enviados, ¿por qué no hablan las palabras de Dios hoy? Bien, vamos a ver fieles, llamados, elegidos o escogidos, fieles. Fieles, viene de la palabra pistos, es el pasivo de la fe. Sí, es la parte pasiva de la fe, porque se obra dentro. La fe activa es dinámica, hace milagros, maravillas, prodigios, señales. Pero la fe pasiva, en lo pasivo hace un cambio adentro, te hace fiel. Fiel, pistos, significa digno de confianza, confiable, fidedigno. Primera de Timoteo, vámonos hasta allá, capítulo 1, versículo 12. Yo creo que estás aprendiendo hoy doctrina en muchas cosas que no entendías y que hoy las estás entendiendo. Ya voy llegando a Primera de Timoteo 1:12. Es que como tengo los separadores siempre me dan un poco de lata. Dice ahí, doy gracias, dice Pablo, al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Quién lo fortaleció? Cristo Jesús. Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Quién puso a Pablo? Jesús. Y dice, me tuvo por fiel. Él era fiel a la religión y luego fue fiel a una relación con Jesús. Vamos a seguir ahí. Segunda Timoteo 2:2. Y dice ahí, y eso le pido al Señor perdón porque me falló. Lo que has oído de mí, le dijo Pablo a Timoteo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 15, de abajito. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Ya vio quién es uno fiel? El que usa bien la palabra de verdad. Tenga cuidado.
Si usted no tiene el debido conocimiento, las redes sociales en su mayoría están corruptas. Y hablo de los que se dicen ser predicadores. Hay predicadores muy famosos que ahora está saliendo a luz aún su corrupción. Y hay un predicador, que no voy a decir su nombre, que muchos escuchan, que está siendo investigado por el FBI. Bueno, se lo dejo de tarea. Tito 1:9 dice ahí del siervo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. A veces hablé con pastores con respecto a que la sangre no cubre, ni están bautizados en la sangre, sino solo rocía. Bueno, dice, esa es tu doctrina. No incineres gente, esa es tu doctrina. ¿Sí? ¿Para qué les digo más? Uno vino a alegarme, estás mal, el bautismo es por aspersión. Mira lo que dice la Escritura, esa es tu doctrina. ¿Cuál es tu doctrina? Si eres un retenedor de la palabra fiel, ¿cómo la vas a enseñar? Tal como ha sido enseñada. ¿Quién es el maestro de los cristianos y de los pastores y de los siervos de Dios? ¿Quién? Hay dos maestros, Jesucristo, que dejó el Evangelio, y el Espíritu Santo. Tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, que hoy los que contradicen son más y no quieren. ¡Qué barbaridad! La manera en que están practicando los bautismos, la manera en que están practicando las bodas, la manera en que están explotando a la gente, y la manera en que están negando que no hay diezmos, que no hay primicias, que no hay ofrendas, pero la manera en que después le sacan todo el dinero que más pueden. Pero la gente le gusta escuchar a veces los engaños y no se atienden a esta palabra. Oye, lo que tú estás enseñando, ¿está en la palabra de Dios? ¿Lo que tú estás diciendo está en la palabra de Dios? ¿Es de acuerdo a la palabra de Dios lo que hace tu iglesia? ¿Es de acuerdo a la palabra de Dios lo que dice ese que se para ahí y habla? ¿Es de acuerdo? Hay predicadores que dicen, no hay milagros. ¿No hay milagros? Entonces, ¿Dios ya se murió? No hay echar fuera demonios. Entonces, ¿Jesucristo estaba loco? ¿Por qué echaba fuera demonios? ¿Por qué libraban lunáticos? ¿Por qué? ¡Qué barbaridad! Pero ahí están los hermanos. Yo oí eso. Y como yo soy un incrédulo, falto de fe, y como no leo la palabra de Dios ni escucho lo que se pone en las redes sociales de parte de una iglesia verdadera como es el Centro Cristiano Arrebatamiento, entonces me voy a ese lado porque me parece más lógico y razonable lo que ellos dicen. Mejor voy al médico. Yo voy al médico, esa es sabiduría, pero primero acudo al Señor. Primero busco al Señor y cuando voy le pido al Señor, Señor, dame un verdadero médico, no me des un patán, porque luego hay gente que también se pasa, que son médicos y no son médicos, son unos hijos del diablo y son unos irresponsables, que ni siquiera fueron para estudiar. Un médico debe ser una persona que estudia y estudia y estudia, y si no tuvieron los estudios y no buscaron especialidades, qué vergüenza, y cuando no tienen a Cristo peor. Bueno, tenga cuidado. Dejamos ahí. 2, regresamos al libro de Crónicas. ¿Cómo la ve? Segundo libro de Crónicas 29:34b. Segundo libro de Crónicas 29:34b dice ahí. Porque los levitas fueron más rectos, antes dice, hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Los sacerdotes, los oficios y ministerios y siervos, rectos de corazón, tienen que santificarse, es decir, apartarse para el Señor.
¿Qué está diciendo? Entonces, que aquel que es llamado, que es elegido y que es fiel y que tiene un oficio, tiene que buscar como parte de la experiencia de su vida el apartarse para Dios. Esto significa que te apartes de costumbres del mundo, de conductas del mundo, de lo que al mundo le parece, de lo que el mundo te recomienda para que sea tu iglesia de éxito. Eso es santificarse. Seguimos adelante y ahora voy más rápido. Segundo libro de las Crónicas 29:35a. Así pues, hubo abundancia de holocaustos. Vamos a ver aquí. Abundancia hacia la obra de Dios. En diezmos, en primicias, en ofrendas. Vamos a cambiar. Nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos, nos los ha dado Dios. De Dios proceden, son de Dios, no son nuestros. Me dijo una persona, es que yo me lo merezco, yo he trabajado mucho. Qué bueno, te lo mereces. Y la gracia de Dios. ¿Qué no has leído? Que Dios dice, Dios empobrece y Dios enriquece. ¿Qué no has oído? Que Dios dice, mía es la plata y el oro, de Jehová es la tierra y su plenitud, yo se la doy a quien quiero. ¿No lo has oído? Pues óyelo. Esa es ignorancia de la Escritura. Seguimos. Aquí estamos viendo, vamos ahí, seguimos adelante. Y dice, y quedó restablecido el servicio de la casa de Dios. Segundo de Crónicas 29:35b, segundo libro de Crónicas 35b. Entonces ahora dice, restablecer el servicio en la casa de Dios es restaurar el orden de Dios en todos los sentidos. Es restaurar el orden de Dios en todos los sentidos. Tenemos que restablecer el servicio en la casa de Dios, es decir, la manera en que se atiende, la manera en que se ministra. Y algunos dirán, bueno, eso es el orden de Dios. ¿A poco tenemos que orar? ¿A poco tenemos que aprender textos? ¿A poco nos deben ministrar? ¿A poco debe de haber que se nos predique palabra de Dios? ¿A poco debe de haber alabanza? ¿A poco debe de haber adoración? Hoy hay muchas iglesias que prosperan, porque en todo es una embarradita de sesos, ¿sí? Y llegan, ¿sí? Y aquí tenemos mucha gente y vamos a tener 4 cultos todo el día. A ver, denles 3 cantos, ¿sí? Léanle una porción de la palabra y pues predíquenles 20 minutos, ya que se vayan, que vienen los otros. Y yo a veces platico con esas personas y tienen una ignorancia de la palabra de Dios espantosa. Terriblemente, no conocen muchas cosas. Usted quizá aquí diga, es largo y eso, pero usted debe darle gracias a Dios que a usted no le van a engañar fácilmente. Usted conoce la palabra de Dios porque oye palabra de Dios, palabra de verdad, y usted fácilmente cuando viene alguien y lo trata de engañar, dice, en la iglesia que voy se me habla palabra de verdad y lo que tú dices es mentira. Aún para las tentaciones tenga cuidado. Van conmigo. Estamos hablando de restablecer el servicio en la casa de Dios. Hoy ya no toman en cuenta el nombre de Jesús. ¿No? ¿Ya? Si se van a casar, te casan en nombre de quien saquen. Ya. En nombre del amor. Y eso nada más. ¿Y entonces qué? ¿Quién instituyó el matrimonio y la familia? Dios. ¿A quién tienes que ir? Tienes que hacer una boda muy lujosa, muy glamorosa y no. Tienes que presentarte nomás, decirle, Señor, aquí estamos, tómanos en cuenta. No es fácil vivir el matrimonio, no es fácil vivir la pareja. Tómanos en cuenta, Señor, bendícenos. Hoy hay gente que está poniendo la bendición de los hombres por arriba de la bendición de Dios. Y aquí que repetimos hasta el cansancio que te lo sabes de memoria. Que te bendiga ¿quién? Jehová te bendiga. Que me bendiga mi tía, que me bendiga ese hombre afamado,
¿Quién te bendice? Ay, ahora te di las moditas. ¿Bendiciones de quién? Oye, aclárame. ¿De quién? A mí me bendice Jehová de los ejércitos, a mí me bendice Jesucristo, a mí me bendice el Espíritu Santo. Pero tú, bendiciones, pues allá tú, a ver qué te dan. Bueno, ya estamos viendo barbaridades en la iglesia, barbaridades, y no están tomando en cuenta a Dios, y creen que Dios es un pintado, no lo es. Ahorita espérate que lleguemos a un punto. Y luego dice aquí, en el 29:35, alegre, y se alegró Ezequías con todo el pueblo. Alégrense en servir a Dios con todo el pueblo. Aquí nos alegramos y todo, y brincamos y danzamos y aplaudimos y levantamos las manos. Alégrense con todo el pueblo. Sigo. Un pueblo preparado por Dios, eso no es fácil. Luego dice, de que Dios hubiese preparado el pueblo. ¿Quién va a preparar el corazón? ¿Yo? ¿Quién va a cambiar tu corazón? ¿Yo? Es el Espíritu Santo el que tiene que cambiar. Es el que tiene que preparar tu corazón. Él es el que prepara tu corazón. Él es el que te va a convencer de pecado. Él es el que te va a hacer servir al Señor. Dios prepara el corazón. Algunos hoy dicen, no puede venir un avivamiento. Cámbiale, no diga avivamiento, pero Dios prepare los corazones para alabanza, para adoración, para alegría, para adoración, para servicio. Dios es el que prepara. Y usted es el pueblo, yo también. No crea que estoy haciendo aquí laicismo. Sigo adelante, quiero ir más rápido. Hechos 29:36c. Y dice ahí, porque la cosa fue hecha rápidamente. Cuando Dios hace la obra, entonces interviene Dios y sucede rápido. Sucede rápido. Cuando Dios intervino en los 70, hace rato testificaba mi esposa y me decía, la gente se convertía así, rápidamente. Hoy hay una gran dureza y no quieren recibir a Cristo, allá ellos. Pero cuando Dios interviene todo es rápido. Vamos a ver cómo Dios levantó la iglesia. Hubo un milagro. Cristo les dijo, no se vayan hasta que la iglesia yo la levante y la voy a levantar con poder. ¿Cómo la levantó el Señor? ¿Qué pasó? ¿Qué era lo que aconteció? Hechos 2:2-4, y vean que el Señor lo hizo de repente. Estoy leyendo, ya voy llegando. Y dice ahí, Hechos 2:2-4. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Yo les voy a preguntar, ¿esto sucedió en un templo? Esto no sucedió en un templo. ¿Esto sucedió en el gran templo que les había hecho Herodes? No, ahí no sucedió. ¿Dónde sucedió esto? Había un lugar en que se reunían los 120 y ahí de repente el Espíritu Santo. Hay una iglesia muy grande llamada Asambleas de Dios. Y en un garage, el que formó esta iglesia, eran unos pocos, ahí el Espíritu Santo de repente cayó y se hizo una gran obra. Es cuando Dios interviene, puede hacer las cosas rápido. Dígale al Señor, quiero buscar tu rostro, lléname de tu Espíritu, para que haga las cosas rápido. Han sido muy lentas. Oyera la voz del Espíritu que te dijera, tú tienes la culpa, no me quieres buscar, no te quieres santificar, no quieres obedecer, no quieres que yo te toque, no quieres que hacer las cosas, no quieres obedecer mi palabra. ¿Cómo quieres que rápido? Tú mismo pones todo en adversidad. Punto 8. Para Dios
No es importante o incambiable la fecha de una fiesta solemne. A Dios le agrada la calidad espiritual y moral de sus siervos por encima de una festividad. Qué bárbaro, esto estuvo tremendo. Regresamos allá, segundo libro de las Crónicas. Aquí hubo un cambio tremendo. Escuchen nada más, segundo libro de las Crónicas 33. Ahora le doy vuelta y dice ahí, porque entonces no la podían celebrar. ¿Qué fiesta? La más importante de las fiestas de ese tiempo, la Pascua y los panes sin levadura, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, pero hoy estamos santificados en Cristo, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. ¡Qué bárbaro! Vea lo que pasó, cambió la fecha el Señor, cambió la fecha. Vamos a, aunque lo voy a usar después, segundo libro de las Crónicas 30, aquí dice, vea cuándo era la fiesta según Levítico 23. Cuando salió el pueblo de Israel, de Egipto, le dijo el Señor, va a ser el primer día del mes, y era el día, ¿qué? 14. Ahora leemos en el 15. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo. Ah, no, yo no voy, yo no voy. Es el primero, Pero Dios no le interesaban ni le interesan fechas en un momento dado, y Dios puede sobrepasar ello. Cuando a Dios lo que le interesa es, quiero sacerdotes, quiero levitas santificados, quiero gente que obedezca a mi palabra, quiero gente que me busque, quiero gente que esté determinada en servirme, quiero restablecer el culto. ¿Qué? ¿Van a cambiar un mes? Cámbienlo, pero antes cambien su corazón. Ay, hermano, ustedes no celebran ninguna fecha, qué bueno. Mejor que nos cambie Dios el corazón. 9. La realización como costumbre religiosa de una fiesta solemne no agrada a Dios. Al Señor le agrada que todo lo que se celebre en su iglesia, en la congregación, sea conforme al modelo escrito, porque esa es la voluntad determinada y perfecta de Dios. Segundo libro de las Crónicas 35, final. Y determinaron pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba, la parte más al sur, hasta Dan, la parte más norte, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Es decir, que esta fiesta tan importante la celebraban conforme a su regalada gana, a su parecer. Le hacían cambios. Así me dijo una persona, hermano, modernízate para que la iglesia se llene. Entonces vamos a hacer todas las cosas conforme a la modernidad, o conforme las vamos a celebrar, conforme al modo que está escrito. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Le voy a decir que hubo 4 celebraciones de Pascua, y no quiero leer si no me voy a tardar mucho. La primera, cuando fue instituida con Moisés en Egipto. Y le voy a dar los pasajes para que usted lo lea. Éxodo 12, 21 al 28. El Señor le dijo, vas a hacer esto, vas a tomar un cordero de un año perfecto, lo vas a sacrificar, vas a ponerlo en hierbas amargas, vas a poner el dintel para que el ángel de la muerte pase y brinque. Y ellos estaban apenas tomando y a la medianoche fueron libertados. Ni siquiera la acabaron. Ni siquiera, y toda la familia iba a participar. Primera vez. Segunda vez que celebraron, porque estaba muy fresquecito, en el siguiente año en el desierto. Números 9 del 1 al 5. Por favor, que lo vayan comprobando. No lo quiero leer. Números 9 del 1 al 5, y celebraron la Pascua. Después se les olvidó como 38 años. No hubo. ¿Hasta cuándo volvieron a celebrar la Pascua como debía de ser, como está escrito?
hasta Josué en Gilgal, ya estaban del lado para pasar el Jordán hacia Jericó. En Gilgal estaban, y ahí Josué 5, 8 al 11. Me gustaría leer esa. Tercera vez en que la celebraron conforme está escrito. Ese sí quiero ver si la leo. A ver si, Josué, les dije 5, del 8 al 11. Yo hice este estudio, no es que quiero avanzar. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, tampoco se habían circuncidado. Se quedaron en un mismo lugar en el campamento hasta que se sanaron. Y Jehová dijo a José: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Ya habían pasado muchos años. Otros reyes la celebraron, pero nadie le preocupaba. Por eso quizá Ezequías sí sea el que escribió el Salmo 119, porque él anduvo buscando que fuera conforme a lo escrito, que fuera conforme a la palabra de Dios, porque en mucho tiempo no la habían celebrado en el modo en que está escrito, pero Ezequías la celebró. Nosotros tratamos de que sea celebrada en el modo en que esté escrito, y le hemos recomendado y hablado para que se celebre conforme al modo en que esté escrito: fruto de la vid y pan ácimo, pan sin levadura. De tal manera que lo hacemos y tomamos lo que Cristo dijo en los evangelios, y tomamos lo que Dios le reveló al apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, 23 en adelante, y le decimos: así es como debe de celebrarse conforme está escrito. Una persona me dijo: ¿para qué celebran la mesa del Señor? Eso es religioso, ya no la celebren. No nos importa la fecha. Hoy lo hacemos el primer día del mes para que esté el mes bendecido. Pero ¿sabe qué? Si alguno dice: ay, que ustedes ya son religiosos cada primer mes, bueno, ¿sabes qué? Ahora la vamos a hacer en el tercero, ¿y qué? No tiene ningún caso. Lo importante es que vengan con una calidad de santificación, examinados, preparados por Dios. La podemos celebrar en nuestra casa si quieren. No tiene nada. Va conmigo. Que no sea una costumbre religiosa, sino que sea conforme a la voluntad determinada de Dios. Ya les di las 4 veces que celebraron la mesa del Señor completa. Eso es histórico y me costó trabajo investigarlo, pero lo investigué. 10. El mensaje de Dios y los correos de Dios fueron enviados. Aquí hay una cosa muy fuerte. Segunda de Crónicas 30:10, y dice ahí 30:10: pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón. Mire lo que hicieron, mas se reían y se burlaban de ellos. Vamos a ver aquí. El mensaje de Dios y los correos de Dios ha sido enviado. Tú has escuchado el mensaje de Dios. ¿Cuál es el mensaje de Dios? Que el único que salva en esta tierra es Jesucristo. Que el único que hay perdón de pecados es Jesucristo. Que el único que limpia de pecados es con su sangre. ¿Has escuchado el mensaje de Dios? Sí, lo has escuchado. Pero ¿qué actitud tomas? Ahí vean. ¿Te burlas? ¿Te ríes? El mensaje de Dios ha sido enviado a todo lugar. Pero aquí dice que aún los que sabían algo de esto se reían y se burlaban de ellos. Se reían y se burlaban de ellos. Tú una vez me dijo un joven: ya, mañana quiero vivir mi vida y disfrutarla. Cuando esté viejo, a lo mejor te oigo. Se rió. ¿Cuántos se están riendo y burlando cuando les decimos: recibe a Jesucristo, arrepiéntete, entrégate, busque el rostro de Dios, Cristo viene? Ya casi van 2000 años y Cristo no viene. Y si mañana viniera, ¿cómo estarías?
Aún la iglesia de Jesucristo no le está importando, porque la Biblia dice que las vírgenes eran parte de la iglesia de Jesucristo, 5 insensatas y 5 prudentes. ¿A qué clase de vírgenes perteneces tú? ¿A las prudentes? ¿Las que están encendida su lámpara y con su depósito lleno de aceite, o qué? Entonces vemos ahí que el mensaje de Dios dice, se reían y se burlaban. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Observa personalmente que está sembrando. ¿Qué nos dice Gálatas? Hay gente que se burla, dice, no, ya no creo que Cristo venga, no creo. Hay gente que dice, ya me hace que ni hay infierno, se me hace que ni hay lugar de tormentos, se me hace que no hay condenación. No, hay gente que dice, es más, yo creo no en la resurrección, creo en la reencarnación, yo me voy a volver caballo. Tremendo, ¿verdad? Lo que está aconteciendo. Les dije Gálatas, ya hasta me pasé por estar ahí. Gálatas, vamos a ver, capítulo 6. ¿Qué pasa si te burlas de Dios? Gálatas 6, 7 al 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Te puedes reír? ¿Te puedes reír? Ríete. ¿Te puedes burlar? Tu Dios, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Hay mucha gente que se burla y qué terrible es eso. Vamos a seguir. Pero no todo está mal. Vamos a ver qué pasó. La mayoría no quieren aceptar la palabra de Dios. La mayoría no quieren, se burlan y se ríen. No va a pasar nada, deja que me divierta. Hoy las distracciones en la iglesia de Jesucristo están al orden del día. Ya estoy casi por terminar. Vamos a ver. Ahora, segundo libro de las Crónicas 30, 11 al 14. Y con todo eso, todo lo que se burlaron, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron, vea lo que Dios quiere, y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey, de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. Unos pocos se humillaron y obedecieron el mensaje. Unos pocos, si se humillan, son los que obedecen. ¿Qué nos dice Mateo 7:14? Que hay dos caminos. Sí, hay dos puertas. Hay un camino ancho, una puerta ancha que va a la perdición, pero hay un camino angosto y una puerta angosta que va a la vida eterna. Pero hay un pasaje tremendo, también ahí en Mateo, quiero leerles Mateo 20:16. Mire lo que dice, Mateo 20:16. Y son palabras de Jesús. Y habla Jesús, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Señor, yo quiero ser de los pocos. Hay muchos llamados, hay mucha gente llamada. Yo le he hablado, el jardinero que estaba en casa una vez cayó ahí en la calle, yo fui a orar por él y no me avergoncé, y llegó gente y empecé a clamar a Jesucristo y empecé a hablarles de Cristo. Hubo una señora que hasta la trompa se le dobló y se fue. Perdón, que es que no puede tener boca, debe tener trompa. Y se enoja la gente y se burlan de uno y se dicen, hay una vecina que se burla de nosotros, ese que se dice ser pastor, y nos echa ahí con toda la gente y la gente le cree allá. Eso que se dicen ser cristianos, se burlan de uno. Pero ¿sabe qué? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. A esa persona y a otras personas les hemos hablado de Jesucristo, pero a veces no se ríen enfrente de uno, pero cuando se van dicen, no pasa nada.
Sí, cuando yo sea vaca, voy a estar mejor. Estos se hicieron a un lado del Dios extraño porque en ese tiempo ya había muchas cosas extrañas allá. Habían venido los que mandó los asirios a traer dioses ajenos. Los dejaron, esos pocos, se humillaron. Las distracciones y las autojustificaciones para no cumplir. Ay, cuánta distracción está viendo. Hoy el pueblo de Dios que anda aquí, que anda allá, que una fiesta, que unos amigos, que aquello, que una celebración. Y cuántas distracciones está viendo y no entienden cuántas autojustificaciones. Ay, hermano, discúlpeme, van 4 semanas que no voy, ni ya oraste, hermana, pues ya casi no oro. ¿Ya escuchaste los mensajes? Pues no los he oído. ¿Ya te aprendiste de los textos? Pues tampoco. Pero ¿qué tal si ora por mí? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Es que usted no sabe lo que me está pasando. Usted no sabe que la familia que me cayó. Yo pertenezco a la familia Burrón, dice. Imagínese nada más. Las autojustificaciones para no cumplir. ¿Cuál es tu autojustificación para no cumplir con Dios? ¿Tienes un problema conmigo como pastor? ¿Tienes un problema conmigo como iglesia? ¿Te molesta que nosotros te estemos exhortando? Somos hombres. Tu problema es con Dios. Tu problema es con el Señor. ¡Qué vergüenza! Esta es la iglesia local del Centro Cristiano Arrebatamiento. A veces no se humilla, a veces desobedece y con su conducta se burla del mensaje que en lo escrito Dios, el Señor, nos ha ordenado. Perdónanos, Señor Jesucristo, empezando porque no participamos a veces de la mesa del Señor, aunque se nos invita por 25 veces, ni nos preparamos, ni asistimos, cuando estaba bien claro escrito en los evangelios y en 1 Corintios 11, 26 al 27. Dejamos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, según Hebreos 10, 25, y mucho más cosas que dejamos de hacer para bien y otras que hacemos para mal. ¿Por qué empecé con esta iglesia? Porque a mí me interesa que Dios nos perdone. Y algunos dirán, yo no soy ese caso, qué bueno, pero ¿qué tal si eres? ¿Qué tal si has fallado? En esas cosas sencillas que te digo y en las que no, Dios no me ha mostrado y que has fallado y que no obedeces y que te decimos y que dices, ¿me vale? Muy bien. Conclusión. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, otra vez, perdónanos. Y perdona a todo tu pueblo que no se prepara, ni se santifica, ni hace las cosas conforme a lo que está escrito. Sé bueno, Señor Jesús, y sé propicio a todo aquel que se prepare su corazón para buscar a Dios. Que no se aparte de nosotros tu rostro, Señor. Sana a tu pueblo por amor a tu nombre, por amor a ti mismo. Pon tu gracia y tu misericordia sobre nosotros, Señor. Perdónanos. Segunda de Crónicas 30, 18 al 20. Con eso que termino. Porque Ezequías tuvo que hacer esta misma oración que yo. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo, Jehová, que es bueno, sé propicia a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. A Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Padre, sana el Centro Cristiano Arrebatamiento. Perdónanos, Señor, si no nos hemos santificado y purificado en el abaco de tu palabra. Perdónanos si nos valen muchas cosas. Perdónanos, Señor, si se nos invita continuamente a obedecer la mesa y no lo hacemos. Si se nos invita a congregarnos y no lo hacemos. Si se nos invita a obedecer algo y no lo hacemos. Si se nos invita a escuchar la palabra de verdad y no lo hacemos. Perdónanos, Señor. Yo te ruego, Señor. Mira que algunos
tienen muchos problemas, Señor, y muchos distractores, muchas dificultades o enfermedades, mucha oposición del enemigo. Pero si tú, como miraste en el pueblo, Señor, que te querían buscar, perdónanos, sánanos, Señor, y ten en esta hora bien levantar nuevamente a tu pueblo y acepta nuestra búsqueda, porque tú eres clemente, misericordioso, y tu gracia es con nosotros. Bendito seas, Jesucristo, por tu amor. Amén.